Ay, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo acabó la discusión en clase del otro día? Bien, conseguí mediar en el conflicto y parece que los ánimos están más tranquilos. ¿Tuviste problemas con aquel alumno? Con Alberto. Al principio le costó aceptar la nueva situación, pero luego fue cediendo. Tiene un carácter tan complicado que... Pero a menudo te puedes encontrar con alumnos así, que por un motivo u otro te cueste muchísimo trabajar con ellos. ¿Conoces las clasificaciones sobre los roles en los grupos? No. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. ¿Café? ¿Qué Sí, tal? gracias. ¿Qué? ¿Alguna cosa interesante por aquí? Pues sí, estábamos hablando de los roles de los alumnos en el aula. Ese tema me gusta. Juan tiene un alumno en clase que sería una mezcla entre los roles de obstinado y sabelotodo. Participa continuamente y quiere imponer su opinión, ignorando de forma sistemática la opinión de los demás. ¿Cómo tratarías tú a un alumno que monopoliza la clase y al que solo le interesa su propia opinión? Ya, trata de impresionar. En estos casos, lo mejor es conseguir que el grupo participe y valorar sus opiniones positivamente. Alberto, me parece muy interesante tu opinión, pero quisiera saber también la opinión del resto del grupo sobre este tema. ¿Alguien opina algo? Y así le quitas la palabra sin herir su susceptibilidad. Pero también le das a entender que te interesa la opinión de todos, no solo la suya. En estos grupos te puedes encontrar varios personajes negativos que te desmonten las clases. Otro de ellos, el discutidor. Le encanta el enfrentamiento con el docente. Y como pierdas la calma o caigas en su trampa, has perdido la autoridad y el dominio de la clase. A mí el que me pone nervioso es el preguntón. El preguntón no para de interrumpir para preguntar cosas que tienen o no que ver con el tema que estás hablando. Además, muchas veces conoce la respuesta y lo único que pretende hacer es entorpecer u obligarnos a dar nuestra opinión. Y en este caso, ¿qué harías? ¿Cómo evitar las continuas preguntas sin que parezca que no quieres resolver dudas? En estos casos hay que evitar responderle y derivar la pregunta al grupo. O mejor aún, hacer que responda él mismo a sus preguntas. Muy buena pregunta. Pero en lugar de contestarte yo, me gustaría saber qué opinas tú sobre este tema. ¿Cómo trabajar con el que va más retrasado en el aprendizaje? ¿Cómo evitar que te obliguen a explicar conceptos ya tratados? Y también está el que no para de preguntar porque no es capaz de seguir el ritmo del resto del grupo. Y pregunta cosas que ya se han dicho en clase, obligándote a volver atrás y repetirlas. Pero ese caso es diferente, porque no actúan con mala intención. A ver, sí que es verdad que puede entorpecer la dinámica de la clase, puede llegar a aburrir a sus compañeros, pero es distinto. Sobre todo, lo que sí, cuando tengas diversidad en el aula, tienes que tratar cada uno de los niveles de una forma diferenciada. Tienes que detectar cuáles son los problemas de cada uno y adecuar el material de trabajo a sus posibilidades, siempre integrándolos en el grupo. Pues sí, que diferentes roles. Y creo que en mi clase los representa a todos Alberto. Y aún hay más. Está el manipulador, el que le gusta hacer daño, el que se va por las ramas, la víctima, el pasota... El pasota. Ese es el peor, el pasota. El pasota demuestra indiferencia absoluta sobre lo que le rodea. Le es igual aprender, no le interesa nada y no se relaciona con el grupo. Por suerte he encontrado pocos. Siempre he intentado personalizar mi atención al alumnado, pero en estos casos no siempre es fácil conseguir actitudes positivas. ¿Y cómo le tratarías? En general, a este tipo de alumnos que desarrollan roles negativos en clase, se les controla quitándoles poder. Es decir, que no consigan sus propósitos de entorpecer o ponerte en situaciones difíciles. Establecer de antemano unas normas o involucrar al grupo suele dar resultados. Por suerte, no todos son así. Aunque algunos, sin que lo sean, también requieren un trato especial por parte del docente, como el tímido. ¿Cómo se trata al alumno tímido? ¿Cómo conseguir que participe y se relacione más abiertamente con el resto de la clase?
Estos alumnos no molestan en clase y están atentos. Tienen ideas y respuestas, pero no hablan y evitan participar. En muchos casos, detrás, hay un problema de seguridad personal. Supongo que en estos casos el truco está en darles confianza, haciéndoles preguntas directas y destacando sus respuestas positivas. Sí, pero que estas preguntas no sean difíciles, de forma que evites su posible error y después se cierren más en sí mismos. Después tenemos al payaso, que siempre quiere hacerse el gracioso. En ocasiones este personaje puede ser simpático y ayuda a crear buen ambiente de clase, pero los hay que no paran y no entienden que hay momentos en que el grupo está trabajando y requiere concentración. Entonces has de ignorarlo y no reírle sus tonterías. Cada vez que hablo con vosotros me doy más cuenta de lo difícil que puede llegar a ser la docencia. No, hombre, no. Si es divertido. Si todos los alumnos fueran iguales, las clases serían muy aburridas. Enfrentarte a un alumnado difícil te ayuda a marcarte retos y ponerte a prueba. Pues qué ilusión. Por fin sabré dónde están todos mis límites. Pero no te preocupes, que no siempre todos los alumnos son así. Mira, yo ahora, por ejemplo, tengo un grupo de clase que es fantástico. Tienen todos una serie de roles positivos de trabajo que me están ayudando a conseguir los objetivos del curso. Son impulsores de ideas, cohesionadores de grupo, emprendedores, dinamizadores, toda una serie de roles que te digo que son geniales. Incluso están anteponiendo el interés del grupo al suyo propio. Estoy encantada con ellos. Pues yo tengo que deciros que después de todo lo que he oído, en vosotros sí que veo unos roles de grupo muy positivos. ¡Hala! Nos habíamos dejado un rol. ¿Cuál? ¡El pelota!